saludar a todas y todos los presentes. Es para nosotros como institución una experiencia muy gratificante poder tener estos momentos de encuentro, de diálogos y de reflexión desde la práctica docente del quehacer universitario, y también desde nuestras áreas de especialidad. Bueno, lo que voy a compartir con ustedes en los minutos que vienen surge como una reflexión principalmente, y quiero ser bien enfático con esa idea, con la idea de reflexión. Eh, no decirlo simplemente como una palabra cliché, tal vez como una palabra muy dicha de una manera apresurada, sino comprendiendo a qué es lo que nos referimos cuando hablamos de reflexión, de pensamiento, una instancia en que podamos reflexionar críticamente, observar críticamente algunas de las prácticas que nosotros realizamos y que debemos realizar desde la docencia y específicamente en literatura, y cómo nos aproximamos desde la literatura a la situación particular de la enseñanza y a la situación general que estamos experimentando, que la he denominado en el título de esta presentación como cuarentena, pero estoy utilizando un término que puede ser sinónimo de todo lo que ustedes comprenden: confinamiento, cuarentena voluntaria o impuesta, la situación de emergencia sanitaria también, que en el fondo que nosotros estamos viviendo, todo lo que ello abarca. Voy a compartir la presentación que tengo acá, y profesora Yasne, si me pudiera confirmar si estamos compartiendo correctamente para ya Sí, poder dar perfecto, inicio. profesor. Se ve Bien, muy bien. entonces, bueno, se llama Desafíos para la enseñanza de la literatura en cuarentena. Bueno, vamos a comenzar ya sin más preámbulo. Y para comenzar, he querido hacerlo leyendo con ustedes un pequeño fragmento del autor Italo Calvino, el escritor Italo Calvino, de un texto que se utiliza bastante en el estudio de las obras clásicas de la literatura. ¿Por qué leer a los clásicos? ¿Por qué leer los clásicos? Y quiero comenzar entonces leyendo esta cita que puede ser muy pertinente. La actualidad puede ser trivial y mortificante, pero sin embargo es siempre el punto donde hemos de situarnos para mirar hacia adelante o hacia atrás. Para poder leer los libros clásicos hay que establecer desde dónde se los lee. Tal vez el ideal sería oír la actualidad como el rumor que nos llega por la ventana y nos indica los atascos del tráfico y las perturbaciones meteorológicas, mientras seguimos el discurrir de los clásicos que suena claro y articulado en la habitación. Pero ya es mucho que para los más la presencia de los clásicos se advierta como un retumbo lejano, fuera de la habitación, invadida tanto por la actualidad como por la televisión a todo volumen. Leer los clásicos parece estar en contradicción con nuestro ritmo de vida, que no conoce los tiempos largos. He querido comenzar con estas frases, alzando algunos párrafos tomados del texto que ya les indiqué, porque está ahí: ¿por qué leer los clásicos? Porque parecen cobrar un nuevo sentido, cobrar un nuevo valor a la luz de los acontecimientos que estamos experimentando. La literatura tiene esta propiedad de que nosotros leemos de alguna manera un texto distinto cuando leemos en distintos momentos de nuestra experiencia. Volver a leer estas frases de Italo Calvino en una situación, en una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, cobra un valor distinto. Él está hablando aquí, en primer lugar, describe una realidad que puede ser trivial y mortificante. Tristemente, esta última palabra parece ser bastante descriptiva del escenario actual, una realidad que nos mortifica, que nos angustia, que nos preocupa, pero que es el punto desde el cual nos hemos de situar para mirar adelante o hacia atrás. Es el punto desde el cual leemos. He querido tomar esta frase de Calvino para comenzar porque creo que es un poco hacia dónde va a ir todo lo que voy a decir en los minutos que vienen.
la necesidad de leer desde un contexto en particular, la necesidad de situarnos. La lectura como acto comunicativo no es, como todo acto comunicativo, no está exenta de un contexto, de una situación de comunicación. Y con nosotros y nosotras como lectores nos encontramos en este momento en una situación específica de nuestra actualidad. Y claro, describe Calvino que tal vez el ideal sería poder oír la actualidad como un ruido de fondo, mientras nosotros nos dejamos llevar por la literatura, por los textos clásicos, y poder tener ese ruido de fondo ahí latente, ese contexto que no se va nunca, pero que está ahí. Pero al mismo tiempo encontramos que estamos en una realidad ruidosa, por así decirlo, en la que la literatura parece ser un retumbo lejano, un ruido que está siempre ahí presente, que está en la memoria, aunque no lo tengamos presente con nosotros. Porque estamos de alguna manera también, bueno, uno, porque tenemos que enfrentar la realidad constantemente, en crisis o no. Tenemos que vivir nuestra vida, tenemos trámites que hacer, tenemos papeles que firmar, compras que hacer, lugares donde ir, pero de todos modos, esa relación con la realidad, hoy más que nunca, cobra un valor distinto que no se puede desconocer. Mientras leí esta frase preparando la presentación, pensaba un poco en esta idea, esta escena que pinta Italo Calvino aquí, del lector que está en su espacio de lectura, en su habitación, en el lugar donde puede sumergirse en el texto clásico, pasar un poco a segundo plano este ruido de la contingencia y encontrarse con los nuevos mundos de la ficción. Pero hay una palabra aquí que es clave, que ha aparecido mucho en la discusión actual, que es la palabra privilegio. Claramente es un privilegio que no todo el mundo puede tener en este momento, en que cosas tan básicas como la capacidad de hacer un aislamiento preventivo ya son privilegios, por no hablar de tener el sustento, tener la posibilidad de hacer teletrabajo, por ejemplo, como muchos de los que estamos acá tenemos el privilegio de poder hacerlo, porque hay personas que no pueden y no tienen las condiciones materiales para poder trabajar desde su casa, teniendo que asumir grandes riesgos y contando con escaso apoyo estatal para poder hacer frente a sus problemas económicos. Entonces no es que cualquier persona pueda simplemente llegar y sentarse a leer y decir, ok, está ocurriendo esta crisis, yo me quedo en mi casa, voy al Quijote de la Mancha, viajo con él mientras estoy en confinamiento. No es tan simple. Entonces, en toda esta situación que he tratado de describir muy someramente y que en realidad conocemos cada uno de primera mano, es que emerge una pregunta que yo creo que es la pregunta fundamental para quienes enseñamos lengua castellana y para quienes enseñamos literatura. ¿Para qué enseñar literatura? ¿Para qué la práctica que nosotros realizamos cotidianamente? ¿Cómo respondemos nosotros a la pregunta del para qué enseñar literatura? Es muy posible que nosotros caigamos en lo que yo he querido llamar aquí una falsa dicotomía, una dualidad eh, errónea, falsa, en la cual dividimos las explicaciones de el porqué de nuestra labor docente. ¿Para qué enseñamos literatura? Y específicamente literatura, porque ustedes saben también como yo que el ramo de lengua castellana y comunicación, como se llama en nuestro país, aquí en Chile, involucra literatura, involucra lingüística, involucra distintos niveles del trabajo con el lenguaje. Pero quiero igual enfatizar específicamente en literatura y quiero que ustedes puedan pensar conmigo durante esta presentación en la enseñanza de literatura, en los libros que leemos, y cómo discutimos acerca de los libros, acerca de las obras literarias con nuestros estudiantes. ¿Para qué enseñar literatura? La falsa dicotomía es la que divide esta pregunta o la respuesta a esta pregunta en dos polos. Por una parte, una mirada tradicionalista basada en el canon. La literatura es algo que hay que saber, es parte del legado cultural de Occidente, son los grandes textos que nuestros jóvenes deben conocer, es la herencia que le estamos dejando, por lo tanto ellos tienen que conocer estos textos, tienen que conocer el Quijote de la Mancha, tienen que conocer el Mío Cid, tienen que conocer la Odisea,
tienen que leer Cien años de soledad, etcétera, etcétera. Una mirada basada en el canon, basada en una tradición, y que a veces también omite ciertas preguntas. ¿Por qué tienen que leer los clásicos? La pregunta que se hace Calvino. ¿Por qué no puedo leer cosas más contemporáneas? ¿Por qué no puedo leer literatura un poco más comercial que tal vez le resulte más fácil de leer a los estudiantes? Entonces aquí aparece una mirada más tradicionalista, una mirada centrada en el canon, en aquellos textos que tienen un mayor valor. En oposición a esta mirada, aparece la mirada tecnocrática, que yo he denominado aquí, que es la que se basa en la comprensión lectora. ¿Por qué es una mirada tecnocrática? Porque es una mirada que le da el poder a la técnica, a los aspectos técnicos de la lectura. Es cuando decimos, a mí no me interesa que mis estudiantes sean literatos, yo no estoy formando ratones de biblioteca, no estoy formando futuros poetas necesariamente, puede que haya poetas en el curso, pero no todos lo van a hacer, pero lo que a mí me interesa es trabajar la comprensión lectora. Yo enseño literatura como un medio para un fin, que es desarrollar la comprensión lectora. Eh, Ambas miradas son parte de un extremo, son parte de una polaridad, y por eso es una falsa dicotomía, porque no admite el terreno intermedio, que es aquel al que quiero llegar hoy. Y usualmente se hace mucho énfasis en esta segunda perspectiva, la mirada tecnocrática, la comprensión lectora como finalidad para la enseñanza de la literatura. No importa que los estudiantes no se enamoren del Quijote, no importa que no vibren leyendo todas las cosas maravillosas que ha escrito Gabriel García Márquez. Lo que me interesa es que desarrollen la comprensión lectora para que ellos puedan entender lo que leen, para que no los estafen, para que no les hagan firmar contratos con trampas, con letras chicas, que ellos tengan una capacidad lectora para defenderse en la vida. No importa que no les interesen los libros, la literatura o la poesía, lo que a mí me interesa es que hagan comprensión lectora. Esa es una mirada tecnocrática, porque simplemente toma la literatura como un medio nada más para desarrollar un aprendizaje técnico, comprender lo que se lee. Lo interesante es que esta mirada, desde la reflexión que quiero hacer acá, es una mirada que me parece, podemos discutir esto si ustedes no están de acuerdo, pero me parece a mí que es una mirada que está tomando cierta predominancia en el contexto actual. Sin embargo, se descuida algunos aspectos importantes. Yo la denomino una mirada tecnocrática que se inserta dentro de un paradigma productivo que podemos llamar un paradigma capitalista, un paradigma neoliberal, como por ejemplo lo que se suele llamar un contexto de posmodernidad o de capitalismo avanzado, que prioriza la productividad. Les voy a pedir un segundo, voy a encender con la luz. Voy a oscurecer un poco acá. Bien, disculpen. Un paradigma que prioriza la productividad. El saber leer va de la mano con la productividad, con ser un agente productivo, que el estudiante pueda saber leer bien para ser un profesional que puede manejarse con cierto tipo de textos, que pueda hacer cierto tipo de tareas, que puede ser productivo. Dejando de lado el componente estético de los libros, en la valoración artística que posee la literatura, enfocándonos simplemente en la comprensión, desarrollo de habilidades, que es también una tendencia que estamos observando en el currículum en los últimos años y que merece una reflexión. ¿Qué es lo que significa el aprendizaje por competencias? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Y una de las críticas que se plantea es que se enmarca dentro de un paradigma productivista, un paradigma que busca que el estudiante sea un profesional productivo más que reflexivo. Ahora, el problema con un acercamiento desde la productividad es la necesidad, la angustia, la preocupación por seguir. Y es necesario para poder reflexionar sobre la enseñanza en contexto de crisis sanitaria, en contexto de cuarentena, en la idea del paradigma productivo, la idea de seguir. Ha ocurrido que hemos enfrentado una crisis y nosotros en un mundo, estando insertos en un mundo que busca la velocidad, que se mueve rápidamente, velocidad en las conexiones, todo es para ayer, todo es inmediato, todas las tareas tenían que ya haber estado realizadas, de pronto nos enfrentamos con la crisis. Y en la crisis el mundo completo se detiene, se paraliza bruscamente y nos vemos propulsados por una especie de inercia. ¿Cuál es la reacción de todos los participantes en el sistema productivo?
incluyendo en la educación como parte del sistema productivo. El impulso es seguir, hay que seguir. Viene una crisis sanitaria mundial, está todo el mundo paralizado. Hay que buscar la manera de seguir cuanto antes, no hay tiempo que perder. La velocidad nos empuja. Nos vemos arrastrados por la inercia y experimentamos con ello un proceso de ansiedad o de angustia. ¿Por qué? Porque sentimos que nos vemos por una parte paralizados por el golpe, por el trauma, por el shock que estamos viviendo, pero al mismo tiempo que nos vemos paralizados por este shock, que no sabemos muy bien cómo reaccionar, hay una inercia productiva, y esto creo que es una reflexión que cada uno de nosotros podría hacer en su lugar de trabajo. La necesidad de continuar haciendo lo que veníamos haciendo y tener que adaptarnos rápidamente al contexto de crisis, sin asimilar que esta no es una crisis cualquiera, es lo que a mí me gusta llamar la crisis por excelencia. Si hay un estado de excepción, si es posible un estado de excepción en la realidad contemporánea, es este. Esta es la excepción definitiva. Y sin embargo, estamos en una contradicción. Estamos paralizados por la ansiedad, por el shock de la crisis de la pandemia, pero el modelo productivo nos impulsa a tener que seguir y nos vemos arrastrados como si fuésemos una especie de maniquíes que son arrastrados por el viento, paralizados, pero el viento nos empuja. Tenemos que seguir. Y viene entonces la ansiedad. Necesito llegar luego al mañana, porque como no sé lo que el mañana va a traer, necesito llegar rápido a ese día, que mañana llegue pronto para aliviar la incertidumbre de lo que vendrá. Es así como la literatura y la enseñanza de la literatura sufre una consecuencia que puede ser lesiva. Y es que la consecuencia es la siguiente. Ernst Bloch, en el libro El principio esperanza, habla de un concepto que es muy bello, que es la ventana utópica. La literatura siempre encuentra ventanas utópicas. En todos los textos literarios nos encontramos con una ventana, que es un espacio, por oscuro que sea el texto, incluso en los textos más oscuros, distópicos, deprimentes, aparece una ventana que nos muestra que hay una pequeña esperanza en algún rincón. Por muy angustioso, por muy deprimente el texto, aunque estáis leyendo El proceso de Franz Kafka, que esté leyendo literatura existencialista del siglo XX, siempre hay una ventana utópica, aunque el texto sea muy pesimista. En el mero gesto de escribir, muchas veces ya hay una ventana que nos dice, la vida no tiene por qué ser así, puede haber algo distinto, y en medio de la oscuridad, esta ventana utópica nos permite mirar hacia una esperanza, hacia un futuro distinto. El problema es que nosotros, en este contexto que estamos viviendo, hemos pasado de la ventana utópica a lo que quiero llamar hoy día la ventana distópica. ¿Cuál es la ventana distópica? Las pantallas. Las pantallas devienen una ventana distópica, una ventana de distopía, en la cual en un mundo distópico o apocalíptico, en un mundo en crisis, un mundo marcado por la enfermedad, marcado por la angustia, marcado por el temor, por la hipervigilancia, el control de los datos, por ejemplo, su circulación a través de redes, nos enfrentamos a la ventana de la distopía. No miramos el mundo a través de una ventana utópica que nos podríamos encontrar en la literatura, sino que miramos el mundo por ventanas distópicas que encontramos en nuestras pantallas. Un ejemplo de esto. El diario El País publicaba hace un par de días nada más. ¿Qué digo? Ayer. Así se condena y se despide por Zoom. Crueldad, humillación y sentido práctico se mezclan en la decisión de algunas empresas de despedir a sus empleados por videollamada. Incluso hay sentencias de muerte anunciadas así. Como esta serie de Netflix, Black Mirror, nos enfrentamos a la ventana distópica. La ventana nos aproxima a la distopía. La ventana Windows, podríamos tomarlo como esta metáfora que ha marcado tanto la vida en los últimos 30 años. Nos enfrentamos a una ventana de la distopía,
no miramos a través de la ventana utópica que la literatura nos ofrece, sino la ventana distópica que nos ofrecen las pantallas, que nos mueven a tener que adaptarnos rápidamente a nuevos contextos, porque hemos asumido como valor la adaptabilidad al cambio, discursos que nos instaban a adaptarnos al cambio rápidamente o morir, pero no hemos hecho el ejercicio de cuestionarnos esa adaptación. ¿Por qué es necesario adaptarme tan rápido? ¿Por qué no puedo parar un segundo a reflexionar? Porque parece ser que la realidad eh, nos arrastra con ella, a veces de formas bastante crueles, como las que estamos viendo aquí. ¿Y por qué planteo este cuadro un poco oscuro, tal vez? Porque creo que no podemos hablar de enseñanza de la literatura en un escenario de crisis sin cuestionarnos éticamente el sentido de nuestra labor en ese contexto. No podemos continuar con esta tarea si no nos hacemos un cuestionamiento ético. ¿Cuál es el rol ético de enseñar literatura? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Por qué necesito seguir haciendo esto? ¿Por qué hay que seguir haciendo clases, por ejemplo? ¿Por qué hay que continuar con el año escolar? ¿Por qué estoy haciendo la tarea que como profesor estoy haciendo? ¿Estoy cayendo en el simple eslogan del hay que seguir sin parar por un instante a pensar en el valor de lo que yo estoy haciendo? Si simplemente seguimos porque hay que seguir, empezamos a entrar en un proceso que la literatura del siglo XX describió muy bien, el proceso de la alienación, de la deshumanización. Y si hay, perdóneme que lo diga de esta manera, pero si hay un gremio que no puede permitirse por nada del mundo caer en un ciclo de alienación, es el gremio docente. Los profesores no podemos por nada del mundo darnos ese lujo, porque si los profesores nos alienamos de nuestro trabajo, muchas batallas van a estar perdidas. Necesitamos hacer un cuestionamiento ético. No nos cuestionamos lo que estamos haciendo, nuestra tarea puede parecerse a la del mito griego de Sísifo, quien estuvo condenado siempre a arrastrar una piedra por la eternidad para luego verla caer y tener que levantarla, arrastrarla hacia la cima de la montaña nuevamente. Esa es una situación de alienación, estar simplemente repitiendo un proceso sin saber por qué, arrastrando una carga, eh, sin cuestionarnos a dónde va y sin darle una finalidad significativa al trabajo que estamos haciendo. El paradigma productivista tiende a caer en esto. Cuando la educación se entiende en un paradigma productivo, hay que producir, hay que seguir, hay que formar profesionales que sepan trabajar, que puedan aportar al sistema de producción capitalista, va de la mano con una mirada, esta perspectiva va de la mano con una mirada disciplinaria, que enfatiza la importancia de la disciplina en la educación. Sentimos que los estudiantes nos deben algo, los estudiantes nos deben respeto, los estudiantes nos deben obediencia, los estudiantes nos deben sumisión. Comenzamos a entender el sistema de la evaluación, el proceso de evaluación, no como un proceso de aprendizaje, sino como un dispositivo de vigilancia. ¿Por qué? Pensemos en lo siguiente. ¿Cuáles son algunas de las dificultades que como profesores encontramos cuando tenemos que hacer clases por Zoom? Es que ya no tenemos el mismo control sobre nuestros estudiantes. Y eso ustedes lo saben mejor que yo. Lo hemos visto en carne propia. ¿Cómo controlo la evaluación? ¿Cómo controlo la disciplina? Se ha llegado a extremos que ciertos colegios emiten normativas para los estudiantes. De hecho, yo no sé si esto fue un caso real, pero viralizó en internet de casos de colegios que les pedían a los estudiantes las mismas normas que en la sala de clase en la casa. Uniforme, no comer chicle, vestuario. Y ahí cabe reflexionar, ¿por qué hacemos eso? ¿Qué es lo que aporta esta práctica a nuestro proceso educativo? Y el asunto es que finalmente no se puede controlar porque el estudiante no está con nosotros, no lo podemos controlar a nuestra voluntad, no lo podemos coercionar. Incluso necesitamos tener una mirada empática en aspectos tan simples como el siguiente: estudiantes que son un plan de datos, y como son un plan de datos, tenemos que permitir que ellos tengan su cámara apagada. Lo que reporta, por supuesto, y eso todos lo hemos vivido como profesores, una frustración de hacer la clase a estudiantes que tienen su cámara apagada, cuyas caras no puedo ver,
y que no sé si están realmente escuchando lo que les estoy diciendo. El profesor se convierte en una especie de youtuber que le habla a la cámara sin saber si lo están escuchando o no. Entonces sentimos que los estudiantes nos deben algo y nos cuestionamos, por ejemplo, ¿por qué el estudiante debiera estar en silencio, debiera estar prestando atención? No, porque es algo que él tiene que hacer como estudiante. Entonces yo entiendo que el estudiante me debe algo a mí, me debe respeto, me debe obediencia, y que debe ser sumiso frente a lo que yo como profesor le imponga. La evaluación en ese paradigma se convierte en un dispositivo de vigilancia. ¿Cómo yo vigilo que el estudiante no copie? Y para esto, la tecnología nos viene a ayudar. Y la tecnología nos ofrece programas informáticos que garantizan la integridad de la evaluación. Aparece de este modo la evaluación que a mí me gusta denominar evaluación binaria, basada en un sistema de 0 y 1. Me gusta usar este término porque en la evaluación binaria trabaja simplemente con los criterios de correcto e incorrecto. Y si estás mal, hazlo de nuevo, hasta que lo hagas bien. Correcto e incorrecto. Con un flujo retroalimentado de datos, los estudiantes llenan un formulario que yo recibo, y ese formulario puedo incluso con un programa informático no tener que revisarlo y que automáticamente me genere un reporte de si lo que el estudiante hizo está bien o no. Flujo retroalimentado de datos. Pero también el flujo informático, en la educación mediada por un sistema de 0 y 1, un sistema de tecnología. Vemos que está lo binario de una manera poética, en varios niveles. 0 y 1, respuestas correctas e incorrectas. En el flujo informático, en el cable de fibra óptica que lleva estos impulsos eléctricos, esta información en bits de información que conectan al estudiante con el profesor, pero también una mirada binaria de la educación. 0 y 1, realidad sin matices. La realidad es como la ve el profesor o no es. Tengo una mirada de blancos y negros, donde no hay espacio para el gris, que es precisamente el terreno donde nuestros estudiantes se mueven. ¿Y por qué he puesto esta imagen de este computador un poco antiguo, un poco vintage? Porque a veces nos pasa eso, que estamos apoyándonos en las tecnologías que nos parecen muy modernas y nos damos cuenta que tal vez estamos basándonos en aproximaciones tecnológicas del pasado, porque usamos la tecnología del siglo XXI para aplicar formas educativas del siglo XIX. Nosotros debemos replantearnos. Michel Foucault, el pensador francés, habla de tres conceptos. Él habla de organización, disciplina y producción. Están estrechamente vinculados. La organización y la disciplina se aplican, por ejemplo, para el control de la salud. Lo estamos viendo hoy en día. ¿Qué se necesita para el control y evitar el contagio de la enfermedad, del virus? Organización de los espacios. Que los espacios estén separados, cuarentenas, aislamiento, confinamiento, de modo de evitar el contagio. Pero esto también, esta dinámica la solemos aplicar en la sala de clases. Organización para la disciplina. Los más ordenados, los más ordenados no importa realmente dónde se sientan, a veces ellos se tratan de sentar más adelante, pero yo necesito que el estudiante más desordenado esté más adelante para yo poder vigilarlo. Entonces, la organización, el esquema organizado, me sirve para imponer disciplina y también sirve para la producción. Si yo necesito producir un bien material, un bien de consumo, necesito un alto grado de organización. Entonces vemos que se aplican lógicas de producción. El proceso pedagógico comienza a perder su cualidad exploratoria, su cualidad creativa, para convertirse en un mecanismo productivo. ¿Y cuál es el problema con esto? El problema es que el paradigma productivo, el paradigma posmoderno, frente a la crisis, uno, nos exige continuar produciendo rápidamente. Dos, pone a nuestra disposición medios tecnológicos para hacerlo. Tres, nos veta toda posibilidad de reflexión porque la velocidad nos obliga a continuar rápidamente. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo que he hecho toda la vida, pero por computador. Y lamentablemente, o no sé si lamentablemente, puede que sea algo bueno, pero las mismas herramientas informáticas nos empiezan a poner en evidencia
la debilidad de nuestros métodos tradicionales, porque ciertos métodos tradicionales ya no funcionan en el espacio virtual, se ven superados. Este sistema se desploma al momento de que los estudiantes tienen autonomía de la coerción disciplinaria. Cuando yo no puedo vigilar, cuando yo no puedo coercionar, cuando yo no puedo controlar lo que el estudiante hace, veo que no le puedo enseñar. Y entonces viene el momento de revelación. ¿Será posible que todo lo que le enseñé a mis estudiantes lo enseñé gracias a que tenía un sistema de producción y de disciplina que me respaldaba? Pero como ya no tengo ese sistema de disciplina, ya no les puedo enseñar. Ejemplo, las notas. ¿Para qué son las notas? ¿Son para medir los logros del proceso de aprendizaje o son para disciplinar al estudiante? ¿Qué pasa si yo de repente elimino las notas y si ya no les puedo poner notas? Entonces los estudiantes no hacen nada porque no lleva nota. Y como el estudiante no tiene nota, no le interesa, no lo hace. Entonces, ¿será posible que yo toque una pared al final del horizonte, como en esta famosa película de Truman Show, y me dé cuenta que toda mi realidad fue una simulación? Porque a la hora que yo no puedo controlar a mi estudiante, a la hora que mi estudiante es autónomo, ya no le puedo enseñar. Ese es el problema de basarnos en un modelo productivista de educación, de que ya no lo puedo hacer a distancia, porque si hago un formulario, los estudiantes pueden mandarse la respuesta por WhatsApp, aunque hay distintas formas, hay infinitas formas de hackear un sistema de evaluación informático, por mucho que los sistemas puedan revolver preguntas, dar distintas preguntas a distintos estudiantes, hay infinitas formas de hacerlo si el estudiante no está siendo observado. Entonces, sin la coerción parece que no se puede seguir. ¿Qué hacemos entonces frente a esto? La literatura nos va a proveer, y aquí creo que los profesores de lengua castellana y comunicación, para decir algo ya más optimista, tenemos una ventaja que puede ser quizá, puede parecer injusta para otras asignaturas, y es que la enseñanza de la literatura nos provee un montón de herramientas para poder romper este esquema productivista y lograr un aprendizaje significativo. La enseñanza de la literatura que sea crítica, reflexiva y creativa, entendiendo, por supuesto, el contexto actual. ¿Por qué pongo esta frase así destacada y en negro? Porque también es cierto que los profesores y las profesoras nos hemos enfrentado con una exigencia y una sobreexigencia muy intensa en el último tiempo. Sobre todo las profesoras. La brecha de género se ha intensificado con el confinamiento. Muchas de nuestras colegas y muchos de ustedes que nos están acompañando en este momento lo saben, que tienen que lidiar a veces con el ser madre y con el trabajo. Eh, y a veces enfrentan cierta desigualdad que los profesores varones no enfrentamos. Quienes no tenemos hijos a lo mejor no enfrentamos. Pero en general los profesores hemos experimentado una gran presión y yo quiero también, antes de seguir, porque quiero dar algunas ideas, sugerencias, propuestas, pero quiero también plantearlas de una manera empática, porque comprendo que muchos de nosotros estamos enfrentando una carga mayor académica en este tiempo. Entonces, por una parte, puede ser, y quizá a alguien le esté sonando un poco fuerte lo que estoy diciendo, en el sentido de que, claro, hay un paradigma que no está funcionando, un paradigma basado en la producción, hay que seguir produciendo, fabricando estudiantes, pero fabricando estudiantes como un producto de consumo. Pero también es cierto que a nosotros se nos exige mucho y que a veces no se nos da la posibilidad de tener un tiempo para la reflexión, que el sistema en general nos impulsa a seguir y que nos vemos presionadas y presionados. Esa presión es real y yo quiero decirlo porque si no esto se convierte en una prédica, en una prédica, en lo que hay que hacer sin comprender empáticamente que todos los profesores y las profesoras estamos atravesando un periodo difícil. Entonces hay que ponernos en este contexto. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero aquí proponer un poquito como concepto? Voy a tratar de dar algunas ideas concretas brevemente al final, pero quiero proponer más bien un espíritu, una idea, una actitud que tiene que ver con lo siguiente. La comunicación en los esquemas virtuales. En el contexto virtual, la comunicación funciona con sus propias reglas.
Esto nosotros lo vemos sobre todo en redes sociales como Instagram y como TikTok, como YouTube, por ejemplo, Twitter hasta cierto punto, y Facebook deliberadamente no lo estoy mencionando porque es una red social que cada vez los jóvenes están utilizando menos. Pero en todas estas redes aplica una lógica de la comunicación que es la lógica, o mejor dicho, la economía de la atención. ¿Qué es lo que hace Instagram? Instagram trabaja con la atención de los que participan en la red social. Lo que a mí capta mi atención, yo me quedo mirándolo y eventualmente le doy un like, o le doy un me gusta, le pongo un corazón, o eventualmente hasta comento y participo de esa publicación. Si no me interesa, paso de largo. Sigo haciendo el scroll, sigo bajando. Esto Instagram lo sabe. YouTube lo sabe. YouTube, Instagram, Facebook tratan de buscar la manera de que nosotros pasemos la mayor cantidad de tiempo en esa red social. Que no salgamos a otras redes. Entonces, aparece lo que es la economía de la atención. Y la gran pregunta que se hace la gente que produce contenido, los famosos influencers que le llaman, la gente que tiene emprendimiento, la gente que vende productos a veces a través de las redes sociales, que tiene sus negocios en las redes sociales, ¿cómo lo hago para captar la atención? Para entrar en la economía de la atención, que para nosotros como docentes es tan importante que nuestros estudiantes nos pesquen, como decimos aquí en Chile. Y lo que prima en las redes sociales, sobre todo en Instagram, es algo que mucha gente, muchos expertos en este tema de marketing de redes sociales, lo que hablan muchos gurúes del emprendimiento a través de redes sociales, es esta palabra, el valor, el value en inglés, el valor. ¿Cómo yo agrego el value, el valor? ¿Cómo yo agrego valor? ¿Cómo lo que yo hago eh, en mi plataforma virtual le da un valor a los espectadores para que ellos lo puedan tomar? Y aquí lo que ocurre es que el valor que yo entrego se basa en la siguiente lógica. Se basa en la lógica de dar. Cuando el consumidor en Instagram siente que una publicación le está tomando de él, le ignora. Cuando una publicación me está dando órdenes, me está diciendo, compra esto, ve a tal parte, escucha esta canción, ve este video, siente que de alguna manera le están dando órdenes, le están pidiendo a que haga algo. Pero lo que la gente sigue, y ustedes pueden comprobarlo si ustedes participan en redes sociales, las cosas que a ustedes les gustan, la gente a lo que ustedes siguen. Tomo un ejemplo. Hay una influencer que hace cocina que todos ustedes quizás, muy famosa acá en Chile, la deben conocer, que es Conia Churra, que es una mujer que se dedica a la cocina saludable. Y mucha gente la sigue ahí en redes sociales, porque ella aporta un valor, porque cada vez que ella publica recetas de cocina, por ejemplo, que son útiles. Entonces la gente siente que tiene un valor que puede encontrar ahí, siente que le están dando algo. Y aquí viene el gran desafío para nosotros como docentes. ¿Mis estudiantes sienten que yo les estoy dando algo? ¿O mis estudiantes sienten que yo estoy tomando de ellos? Porque a veces nosotros, si nos instalamos en el paradigma productivo, parece que solamente le exigimos a los estudiantes, sentimos que ellos por alguna razón nos deben algo, nos deben respeto, nos deben atención, nos tienen que hacer caso. Y si no lo hacen, los castigamos, disciplina. Pero si yo no le puedo llamar la atención a Pedrito, porque ahora Pedrito tiene su cámara apagada y no me quiere tomar en cuenta, si yo perdí ese control, tengo que preguntarme, ¿mi clase atrae a alguien? ¿Mi clase es interesante? ¿Mis estudiantes sienten que obtienen algún valor con mi clase? Y esta es una pregunta legítima. ¿Saben por qué? A veces los estudiantes preguntan, profesor, ¿de qué me sirve lo que estoy aprendiendo? Y a veces no nos gusta que nos hagan esa pregunta. Pero la verdad de las cosas es que, uno, en la infancia y la adolescencia, los jóvenes hacen muchas preguntas que son las grandes preguntas filosóficas, sobre todo los niños pequeños. Y esa pregunta es muy válida. ¿Me sirve esto para la vida? ¿Me está aportando algo? ¿Es relevante para mí? ¿Me da un valor? Y es legítimo que se lo pregunten, porque nosotros como adultos también nos preguntamos eso. Si usted está prestando atención a esta exposición en este momento, usted estará sintiendo que esto le está dando algún valor, y yo estoy tratando de proveer algún valor. Y si yo no le estoy proveyendo un valor en este momento, usted tiene toda la libertad del mundo y tiene todo el derecho del mundo a no estar escuchando y no prestar atención, y puede decir, el profesor
sala en realidad no me aportó ningún valor. Pero si yo le estoy aportando un valor, usted va a estar escuchando lo que yo estoy diciendo, porque se da cuenta que puede sacar algo. Y si no lo puede hacer, no tiene por qué escucharme. Esa es la lógica que opera en el mundo virtual, la lógica del aportar un valor. Y eso requiere de los que producen contenido una gran dosis de generosidad, de sentir que hago las cosas no para que me den a cambio, sino porque yo tengo algo que ofrecer. Y en el mundo de la literatura, aquí hay un concepto que es muy importante, que es el encuentro con el otro. La literatura se trata del encuentro con el otro. Lo que nos enseña la literatura es encontrarnos en nuestras diferencias, en nuestras distintas opiniones, en nuestras distintas formas de entender el mundo, encontrarnos, vernos cara a cara con el prójimo. Aquello que Jesucristo enseñó, ama a tu prójimo como a ti mismo, no es otra cosa que lo que los filósofos llaman el encuentro con el otro. Y ese encuentro debe producirse. Y la pregunta aquí es, mi forma de enseñar lleva un encuentro con el otro. Yo quiero encontrarme con mis estudiantes, nos encontramos como seres humanos en lo que estamos haciendo en la sala de clase, o yo simplemente exijo de ellos de una manera controladora, basada en la disciplina, que demanda, pero nunca entrega. La literatura se basa en el encuentro con el otro. Los tiempos están cambiando, estamos experimentando una crisis en medio de este movimiento incesante del mundo que de pronto se ve detenido. Pero saben una cosa, la crisis, la pandemia, no va a durar para siempre. Yo confío en que vamos a encontrar una salida de lo que estamos viviendo, que va a haber otra alternativa, que tengo la esperanza de que habrá una vacuna, que podremos de alguna manera salir de esto, que podremos volver a nuestras aulas, volver a ver a nuestros estudiantes y volver a darles el valor que nosotros tenemos que dar. El paradigma productivista está fracasando porque ya no podemos controlar a nuestros estudiantes. Pero cuando volvamos a la sala de clases, vamos a volver a los viejos trucos de controlar, coercionar, disciplinar y exigir a nuestros estudiantes, o vamos a tener un valor que ofrecerles, algo interesante que aportar para su vida, porque la crisis va a pasar, pero nosotros no podemos volver después de la crisis a hacer lo que estábamos haciendo antes. Para ir terminando, quiero aportar simplemente unas pinceladas de ideas concretas en cuanto al aportar valor, basado un poco en experiencias personales y también de colegas y amigos que están en la docencia. La evaluación. La evaluación tiene que basarse en niveles taxonómicos superiores. La evaluación tiene que estar basada en crear, en analizar, en evaluar, en juzgar. Ya no puedo hacer pruebas memorísticas porque las pruebas memorísticas desde el computador son súper fáciles de trampear, hackear y saltarse los bloqueos. Hay que llevar la evaluación a niveles superiores. La creación no se puede copiar. Crear algo no se puede bajar de internet la mayor parte del tiempo. Y depender menos de los controles de integridad. Hacer evaluaciones que no requieran que yo esté vigilando, porque el estudiante crea algo original y ya no requiere al profesor guardián encima cuidando que no copie. En las actividades que hacemos a distancia, que no todo se convierta en documentos de Word. Privilegiar también la escritura manual. Hay aplicaciones para celulares que permiten escanearse, el estudiante no tiene un escáner, tomar fotos al cuaderno. Dar también un regreso a lo análogo, a escribir a mano. No porque estemos clases a distancia, todo tiene que ser Word. Se puede escribir a mano también. Privilegiar la creación de ensayos, de artefactos visuales. Con un curso hicimos una actividad en la universidad que ellos tenían que crear un artefacto visual inspirado en un libro que habían leído. Y la clase de videoconferencia, ellos mostraban su artefacto y explicaban por qué lo habían creado. Hablar de lo que ellos hicieron, hablar de lo que yo creé. Esto hice, esto salió de mi subjetividad, esto es mi creación, este soy yo. Y en la cámara cuento quién soy yo y relaciono la literatura con eso. Escritura creativa y vivencial, escribir cuentos, poemas, contar lo que hicieron. Yo a mis estudiantes les estoy preguntando mucho últimamente en las clases de literatura, ¿dónde leíste el libro? ¿Dónde estaba usted? ¿Lo leyó de noche? ¿Lo leyó de día? ¿Había mucho ruido en su casa? ¿Le costó concentrarse? ¿Pudo relacionar lo que leyó con lo que está viviendo hoy en día, con su cuarentena, con su confinamiento? Sobre las videollamadas, por ejemplo, aceptar las limitaciones. La videollamada no es una clase en el aula, así que no forcemos a la videollamada a que sea una clase en el aula.
tiene limitaciones, el diálogo no es tan fluido como lo era en la sala de clase. A veces en la sala de clase también nos costaba que fuera fluido. Con mayor razón en la videollamada, no reemplaza el diálogo real. Tratemos de buscar métodos alternativos. Una idea, por ejemplo, podcast. ¿Qué pasa si yo grabo mi clase con antelación? Si grabo unos minutos hablando, o grabar en audio, como un programa de radio. Lo que yo voy a explicar, grabar la explicación en audio, en tratar de hacer una explicación dinámica, interesante, grabarla con algún programa y luego cargar el archivo de audio y que los estudiantes lo escuchen. Y dentro de la grabación, en algunos puntos, yo puedo ir dejando preguntas que me sirven, por ejemplo, para saber si los estudiantes escucharon. Yo he hecho ese ejercicio, por ejemplo, hacer un podcast y una audición que ellos escuchan en la grabación, y en algunos puntos de la clase dejo pistas o preguntas o dejo en algún punto sin avisar una pregunta que ellos deben responder en un foro en la plataforma virtual. Entonces ellos escuchan, buscan las pistas, buscan la pregunta en la audición y luego la responden o responden a lo que se comentó. Y una audición que no solamente explicar la clase, sino relacionarla, relacionar el libro con nuestras vivencias, con nuestro mundo, con nuestros sentimientos. Es muy importante en tiempos de crisis que la literatura dé el espacio para hablar de lo que uno siente, darle ese espacio a los estudiantes. Que la lectura sea siempre desde la contingencia, no leer en el vacío, no leer el CID porque hay que leer el CID, vincularlo con la crisis que estamos viviendo, hablar de lo que estamos experimentando, repensar el canon. ¿Necesito de verdad que lean el Quijote completo? ¿Es tan necesario? ¿Necesito que lean una inmensa cantidad de páginas? ¿O necesito menos lectura pero de calidad? Hay otras formas de leer también. Lectura dramatizada en la videoconferencia, que los chicos actúen los personajes. Relato impostado, una estrategia que es muy bonita de usar en la sala de clase. Leerle a nuestros estudiantes, como cuando le leemos cuentos a los niños. Eso capta la atención. Si usted tiene esa capacidad, y si no la tiene, ejercitarla, de leer con una voz impostada, de leer como cuando le leemos un cuento a los niños. Eso fomenta la atención. Yo he tenido cursos que eran intratables en la sala de clase, cursos súper indisciplinados, que hacíamos este ejercicio. Todos leíamos un cuento, séptimo básico. Yo les leía este cuento impostando la voz, actuándolo como quien lee un niño, todo el curso en silencio. Era una cuestión que yo mismo no la podía creer. Me costaba mucho tener ese curso en silencio, pero cuando leíamos con la lectura impostada, todos en silencio, porque a los chicos les gusta que les lean, los conecta con la infancia, los conecta con el afecto, con que alguien los trate con cariño, genera el interés. Otra idea, el audiolibro. Lamentablemente no me queda tiempo para hablar del audiolibro, pero solamente darles una pista. Mucha gente piensa que el audiolibro es trampa, y no lo es. Tenemos muchos prejuicios basados en una cultura de la letra escrita, pero hay estudios científicos que demuestran que un buen audiolibro, leído con voz impostada, no con una voz sintetizada por computador, un buen audiolibro grabado con profesionales de la voz, estimula las mismas zonas cerebrales que el texto. Y recordemos que el ser humano antes habló que escribió. No miremos en menos la oralidad. Puesta en escena. Hay obras de teatro muy buenas y ahora mismo, a propósito de la cuarentena, muchas compañías de teatro y instituciones están liberando en YouTube obras de teatro que estaban en video y que se presentaban solamente en vivo y que estaban en archivo y ahora han sido liberadas. Y nosotros como profesores de lenguaje y literatura sabemos que el texto dramático no está completo si no está llevado a la escena. ¿Por qué no complementar la lectura de Hamlet con una puesta en escena de Hamlet? Hay unas muy buenas en YouTube, en excelente calidad, con muy buen sonido y con muy buenas actuaciones. ¿Por qué no ver eso? La obra teatral es parte del texto, es literatura también, no la miremos en menos. Y finalmente, ya para terminar, respondiendo a la pregunta, ¿para qué enseñamos literatura entonces? Para fomentar el valor de la reflexión. La literatura es hoy más que nunca importante porque necesitamos reflexionar, no podemos dejarnos llevar por este paradigma productivo de seguir, sin cuestionarnos lo que estamos haciendo. Necesitamos reflexionar. Estamos viviendo una crisis de infodemia, además de la pandemia. Información falsa, desinformación, noticias malintencionadas que llegan por todas partes.
debemos fomentar el espíritu crítico y lograr a través de la literatura un espacio para la reflexión. Y con esta imagen termino. Es una foto muy bonita que me gustó mucho porque es simplemente una foto de un libro en el que se ha fotografiado una ola. Pero esta imagen creo que la encontré por casualidad, pero creo que es muy bella y muy ilustrativa, porque a través de la literatura yo puedo anticipar ciertos hechos, reflexionar antes que la ola estalle. Vemos que ahí en el libro la ola se está armando todavía. Hay una frase que utiliza un diario en línea que es muy interesante, que es Zipper. Este diario en línea, Zipper, utiliza una frase muy interesante. Dice, para que lo vea venir, invitando a la gente a leer los artículos. Dice, léalo para que lo vea venir. Leamos literatura para que la ola no nos sorprenda. Leamos literatura para que la veamos venir, para que la podamos reflexionar y no nos encuentre desprevenidos, no nos encuentre sin reflexionar, y para que el shock no nos paralice y nos permita reaccionar con sabiduría, que es una de las tareas que cumple la literatura, ayudarnos a enfrentar sabiamente la vida. Eso era lo que quería presentar, disculpen si me he extendido un poco, le agradezco mucho su atención. Profesora Yasna. Muchas gracias, profesor Marco. Un desafíos para la enseñanza de la literatura, nos decía usted, pero ha sido un desafío para nosotros para reflexionar también en torno a lo que estamos viviendo, en torno a lo que queremos, en torno también a cómo será ese regreso a clases, cómo será esta vuelta a clases, volver a encontrarnos con los estudiantes, ¿cierto? Y también los cambios que vamos a tener que implementar a partir de este nuevo estudiante que ha pasado por una etapa de la virtualidad. Muy interesante, profesor, su presentación. Invito a quienes desean hacer preguntas al profesor Marcos Salas, puedan señalarlas por el chat para que podamos hacérselas llegar. Llegan las felicitaciones, profesor. Nos piden la PPT. Nosotros vamos a hacer llegar también las presentaciones de los docentes que han participado en el webinar para ustedes. Gracias, dice, por darnos la posibilidad de abrir nuestra mente y que la pandemia a muchos nos encontró sin muchas herramientas, nos dice la profesora Consuelo Sandoval. También acá hay otras felicitaciones. Mientras llegan las preguntas, yo le quiero hacer una consulta, profesor. Usted nos mostraba esta imagen de la ventana distópica. Pensemos que en general el arte siempre ha sido un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. ¿Cómo va a ser el arte? Pensemos en futurología, ¿cierto? El día de mañana, ¿qué vamos a leer respecto de lo que se va a escribir hoy, de la literatura de estos días? ¿Será tan distópico como usted nos señala? ¿Será tan apocalíptico? ¿Hablaremos de crisis? ¿Qué piensa usted, profesor, respecto de lo que se va a escribir, de las obras, del arte que va a surgir, de las expresiones artísticas que van a surgir en torno a esta crisis sanitaria? Bien, gracias, profesora. Una pregunta muy, muy interesante. A ver, me vienen dos ideas a la mente. Por una parte, hay una frase, me suele pasar a menudo que recuerdo frases, no recuerdo quién es el autor de la frase, pero no lo tengo en este momento, pero lo menciono para no apropiarme de una idea que no es mía. Y es que la idea de que la generación actual es una generación que tiene ciertas dificultades para pensar en términos utópicos. Estamos acostumbrados a pensar en términos distópicos. Nos cuesta imaginarnos el futuro optimista. Hemos crecido con la evolución de la tecnología, con una historia a cuestas del siglo XX, de las crisis, de las guerras mundiales y los desafíos del momento contemporáneo, que, como los mencionaba hace un rato, que en una serie como Black Mirror se ilustran también. Entonces somos muy distópicos. Entonces probablemente esa línea de relato, yo creo que por una parte está muy procliva a continuar. En cierta manera hemos visto ideas que encontrábamos antes en los clásicos, 1984, Un Mundo Feliz, de repente la empezamos a ver en nuestra vida, y puede que eso continúe de alguna manera. Pero lo que sí a mí me gustaría mencionar más a título personal
es que yo creo que nos espera todo un relato, una historia que se está construyendo en este momento, que es la historia interna, la historia íntima del confinamiento, por así decirlo, del confinamiento, incluso del no confinamiento, o sea, la historia de quienes pueden estar en su casa y tienen que enfrentar un montón de realidades, y de quienes también no lo pueden hacer. Y probablemente vamos a empezar a encontrarnos muchos relatos testimoniales de esa experiencia, de estar en la casa, que nosotros ahora los vemos en pinceladas, por ejemplo, cuando se habla, por mencionar un caso del aumento de la violencia de género, por ejemplo, producto del confinamiento. Entonces van a empezar a aparecer muchas historias de esto. Y además pensamos en la generación de los niños, por ejemplo, que hoy tienen 3, 5 años. Yo me pregunto qué van a crear ellos de aquí a 15, 20 años más, cuando desde estos recuerdos comiencen a elaborar su relato del mundo. Yo creo que eso va a ser muy interesante de ver. Creo que van a aparecer esos testimonios de lo que es el mundo privado en el contexto de la pandemia. Yo creo que eso es algo que nos espera, yo creo, en términos de la creación literaria, sobre todo en narrativa. Los relatos que vamos a encontrar después entonces. Profesor, Sí. Mariana Ribacho, hace la pregunta, ¿a qué se refiere con artefactos visuales como actividades? También nos pregunta más abajo, ¿qué tipo sugiere usted de artefactos visuales? Bien, sí, lo voy a contar bien, bien narrativo. Nosotros lo que hicimos, yo acuñé el término artefacto visual porque en el fondo no quería limitar la actividad a hacer un dibujo. Porque en un curso uno tiene desde estudiantes que dibujan bellísimo hasta chiquillos que están súper peleados con el lápiz y el papel. Entonces, la idea era, primero yo había pensado en hacer un dibujo. Por ejemplo, que los estudiantes hagan dibujos de lo que leyeron. Fíjense que el dibujo lo subestimamos harto, porque a veces pensamos que nos parece infantil. Eh, pero de hecho, si pensamos en el mundo infantil es un cosmos, es un universo sumamente profundo. Entonces, el dibujo permite crear, conectar ideas, pero no todos los chicos tienen la habilidad o se sienten o han superado la timidez. Hay algunos que a lo mejor podrían dibujar muy bien, pero tal vez les da miedo, sienten que no lo hacen muy bien. Entonces, cuando uno habla de artefacto visual, les da la posibilidad a ellos de hacer dibujos, collage, una pequeña escultura tal vez, una presentación incluso de diapositivas, sé que alguien se maneja con diseño, hacer un PowerPoint, pero dar ese rango, porque en el fondo lo que interesa a esa actividad no es evaluar la parte plástica. Ahora uno podría hacerlo perfectamente en colaboración con artes visuales, ahí queda un desafío. Pero yo le llamo artefacto visual porque en el fondo es crear un objeto que se puede ver, un dibujo, una viñeta, un cómic, de libre elección. Lo que importa es que el estudiante tenga después que esto presentarlo y hablar de eso. Que tenga que elaborar un discurso, como el artista que presenta una exposición y explica en qué se inspiró, que el estudiante haga eso mismo. ¿En qué te inspiraste para este dibujo? Y es bonito porque ellos empiezan a contar. Esta parte del dibujo se refiere a esta escena del libro, esta parte se refiere a esta otra escena del libro. Esa es la idea, en el fondo es amplio, dar la posibilidad de que hagan dibujo, collage, cultura, si es que alguien sabe hacer máscaras, que haga una máscara, si es que alguien hace arreglos florales, en el fondo lo que se pueda ver, un objeto visual que esté relacionado con el libro y que tenga que explicarse después. La idea de esa palabra es que sea un paraguas, que abarque estas cosas de manera de también liberar la creatividad de los chiquillos, que ellos puedan hacer lo que ellos se sientan cómodos haciendo. Entonces, piensa en fotografía, por ejemplo. Hay chicos que toman fotos muy bonitas con el celular. Una presentación de sus fotos, una foto que alguien tomó. Esta es la foto que tomé, me inspiré en el tema del libro que leímos. Y el discurso es importante porque ahí uno va evaluando lo que es comprensión lectora también. Si uno simplemente deja el dibujo, pienso que de repente puede ser muy laxo, demasiado laxo tal vez. Ya el dibujo, pero con un fundamento. Entonces ahí viene el discurso del fundamento, explicar en qué se inspiraron, etc. Ok. Volviendo a la pregunta anterior, profesor, nos comenta Sonia Baeza, mis alumnos de cuarto medio escribieron sus propios relatos distópicos, poniéndose ellos como protagonistas.
Todos hablaban de la realidad que vivimos, me refiero a la pandemia. El profesor Claudio Concha Martínez también dice, hace la pregunta, ¿predominará entonces el relato testimonial? Son ideas que quedaron de la pregunta anterior. Sí, bueno, uno sobre estaba viendo aquí en los comentarios, sí, eso es bien interesante eso de que los chiquillos escriban en relatos distópicos. Yo creo que los chicos están muy conectados con el sentido de la distopía. Creo que es un género que hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo harto en clase. Nos ayuda a reflexionar nuestra realidad y les interesa. De hecho, si me preguntan cuál sería la primera razón que usted daría para leer distopía, es que a los chiquillos les encanta, por alguna razón. Yo creo que es porque han vivido un mundo distópico. O sea, a veces uno no tiene uno no tiene claras las implicancias de la tecnología, y los chiquillos ya han estado ahí. Entonces, en su exploración de la tecnología a veces los lleva a horizontes, se aproximan un poco al abismo. De repente nos cuentan, profesor, yo he visto tal o cual cosa en internet, y lo queda como sorprendido. Entonces, ellos tienen esa vivencia, perciben su mundo de esa manera. Sobre el relato testimonial, yo creo que sí, pero igual ahí yo modularía el predominará. No me quiero casar con el predominará, porque claro, en el fondo es un ejercicio un poco, como decía tu profesora, de futurología, porque en el fondo no lo sabemos. Yo me imagino que puede darse eso, o que puede darse un emerger del testimonio, de la vivencia personal, y que es un poquito la tendencia de cierta literatura, de ir hacia la experiencia mínima, hacia la vivencia más íntima. Va un poco más por ahí la cosa, me da la impresión a mí, más que por hacer un gran discurso. Hay mucho hablar de la intimidad personal. Y además que son un poco discursos que responden al discurso de la prensa. Hay un relato muy estructurado de lo que es la pandemia, pero lo que pasa detrás no se sabe. Y quizá puede ser que pase. Puede que no, tal vez puede que me equivoque. Es una hipótesis, al menos, bien aventurada. Bueno, en relación a la pregunta de los artefactos visuales, llegaron también algunos comentarios. Gladys Escalante dice, en mi caso utilicé el contar con imágenes, los alumnos recortaban figuras de revistas y formaban sus historias y luego pasaban y leían sus historias. También Sandra Freire, respecto a los artefactos visuales, decía, buenísima estrategia porque el niño joven se expresa de acuerdo a su estilo de aprendizaje. Respecto un poco a esto también, profesor, hablaba usted al principio de su presentación acerca de que leer los clásicos, un poco tampoco conocen de tiempos largos los clásicos. Perdón, no conocen en tiempos largos los jóvenes de hoy. Sí. Son más de inmediatez, ¿cierto? Son todo automático, lo quieren todo ya, todo en multimedia. ¿Qué desafío implica también para estos jóvenes convocarlos a la lectura, más aún a la literatura y a los clásicos, cuando ellos todo lo quieren de forma instantánea, en 140 caracteres? Claro. Yo creo que hay una cuestión que se ha dicho 1000 veces. Yo lo he escuchado en muchas partes y pues tal vez no va a ser la respuesta más original, pero creo que es necesario. Y no se puede ser majadero con esto. Mediar, siempre mediar la lectura. Eso es fundamental. Cómo el profesor, cómo la profesora media la lectura de un texto clásico. El texto clásico claramente nos transporta a otra temporalidad, a una relación con el tiempo distinta, que en algunos casos es muy difícil de evadir. Estoy pensando en literatura del siglo XIX, por ejemplo, cuando los chiquillos tienen que leer Martín Rivas, si leen Madame Bovary, las largas descripciones. Es complejo porque en una generación, nosotros mismos, que somos de imágenes, tenemos problemas con las descripciones, y allí uno tiene que acompañar al estudiante, no se puede forzar la lectura. Entonces yo lo que creo es un poco cómo uno va mediando la lectura. Por ejemplo, si hay que leer el Quijote, tiene que haber primero que nada, una experiencia lectora de los profesores. Cuando uno habla de lo que a uno le gusta, se nota. Si a uno le gusta un libro,
y uno habla del libro que le gusta, se ve en la cara. Y es increíble, a mí me ha pasado que uno dice, a veces los chiquillos no quieren leer. De repente yo me acuerdo de un libro que no está en el currículum, y porque a mí me gusta. Y empiezo, oye, este libro, y pasa tal cosa, y el libro es súper bueno. Y los chiquillos uno lo ven tan entusiasmados que empiezan a anotar. Y después, profe, ¿cómo dijo que se llamaba el libro? Y anotan, porque les genera el interés. Entonces, uno que el interés se contagia. Lo otro, buscar generar canales de conexión. Una cosa que yo aprendí, y esto no se me ocurrió a mí, esto lo aprendí de la profesora María Nieves Alonso, de la Universidad de Concepción. La aproximación a los clásicos desde los sentimientos. Siempre preguntarnos, ¿qué sentimientos están en ese libro? ¿Qué sentimientos están en la nostalgia, por ejemplo, en la Odisea? La melancolía, la ternura en el Quijote de la Mancha. Cuando uno le habla de eso a los chiquillos, le habla en un lenguaje que pueden entender, porque la adolescencia es una etapa súper emocional. Entonces, cuando uno le acerca los textos de esa manera, va ayudando. Por eso es tan importante la mediación del profesor. Simplemente tirar un texto ya. Lean 30 capítulos del Quijote, eso es súper violento y induce rechazo. Si no hay un acompañamiento, hay una explicación. De hecho, igual una frase que yo siempre le digo a mis estudiantes. Cuando vayan a leer el Quijote, piensen en las series de Netflix. El Quijote es una serie. La novela en general es una serie. Es larga, tiene capítulos, y si está dividida en partes como si tuviera temporada. Entonces, claro, si te gusta mucho una serie, te das un atracón, la ves en una tarde. Pero la serie no está hecha para verla de golpe. Uno va capítulo a capítulo. Entonces, si pienso, oh, tengo que leer el Quijote completo, qué lata. Pues lo veo como una montaña que hay que escalar. Pero si lo veo como una serie, es una serie. Leo un capítulo hoy día, mañana leo el otro capítulo. Y ahí cambia un poco el switch. Entonces depende mucho de nuestra intervención, de cómo nosotros mediamos. Yo creo que eh, termino con esta frase. El profesor de literatura, la profesora de literatura es un vendedor de libros. Uno tiene que venderle los libros a los chiquillos. Uno tiene que hacer publicidad a los libros. Convencerles de que el libro es bueno. Eh, Toda imposición, toda forma de imposición, yo creo que nosotros no debiéramos ni en broma decirle a los chiquillos, no, que lo van a tener que leer nomás. Nunca, jamás, jamás, jamás. Porque todo sentimiento de imposición eh, aliena parte de la lectura. Hay que tratar de invitar a la lectura. Y ahí depende mucho de la mediación. Cuando uno le dice a los chiquillos, oye, hay capítulos del Quijote que son para matarse de la risa, de repente eso les cambia la aproximación. Entonces depende mucho de la mediación, porque son textos que vienen de otro planeta. Si no traducimos nosotros el lenguaje del planeta de los adolescentes con el lenguaje del planeta de los clásicos, no se va a producir la comunicación. Ok, profesor. Porque lo importante de los clásicos es rescatar el conflicto humano que nos presenta, reflexiona finalmente la profesora Sonia Baeza, a lo que usted ha señalado. Sí, de todas maneras. De todas maneras. De todas maneras. Bueno, profesor, agradecemos su presentación y la reflexión a la que nos ha llevado también a todos los que estamos acá conectados. Dicen que la atención que tenemos es de 20 minutos, sin embargo hemos estado más de una hora y no hemos perdido ningún minuto de atención. Gracias a que usted también ha sido muy ameno con lo que nos ha contado. A No, los de nada, muchas gracias. participantes, a todos los espectadores que están en el Zoom, queremos dejar los invitados también para la última jornada de nuestro ciclo de webinars. Es este miércoles 24 a las 5 de la tarde nuevamente. Lectura en casa, entretención y cultura, con la profesora Ángela Barra, también docente de nuestra universidad. Para que también puedan inscribirse de la misma forma. Nosotros hemos hecho la difusión también a través de la página de la universidad, donde ahí está el formulario de contacto para que se puedan inscribir algunas personas. De todas maneras, también pueden enviar un correo a lenguaje@unach.cl para que puedan recibir el link de acceso. Les agradecemos nuevamente su participación y por acompañarnos en esta tercera jornada del ciclo de webinar. Y nos vemos ya el próximo miércoles. Que estén muy bien. Buenas noches, hasta luego.